Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. En Hinakyureki Tuba Buyukustun han comenzado oficialmente los preparativos de su boda, y esta vez, lo que buscan no es una celebración fastuosa ni rodeada de lujos. Lo que desean es algo mucho más íntimo, sincero y emotivo. La pareja que conquistó a millones con su química en la pantalla ha decidido dar el siguiente paso en su relación, y lo harán a su manera, sin ruido, sin prensa, sin excesos. Todo comenzó cuando ambos fueron vistos visitando discretamente una pequeña finca cerca de Bodrum. Lejos de los flashes y las miradas curiosas, recorrieron el lugar de la mano y, según testigos, Tuba no dejaba de sonreír mientras tocaba con sus dedos las flores del jardín. No quiero un palacio, quiero un rincón donde pueda mirar a Engin y decirle que sí quiero todo con él, habría dicho ella en voz baja, según una amiga cercana. La noticia de la boda no fue anunciada oficialmente en redes ni en programas de televisión, sino que se filtró tras la aparición de unas fotos en las que se ve a Engin sosteniendo un cuaderno con lo que parecía ser una lista de invitados muy corta. En la imagen también se distingue un dibujo de un corazón con las iniciales EIT dentro. Eso fue suficiente para que sus fans se estallaran de emoción. La decisión de mantener todo en secreto no fue fácil. Tuba confesó a su círculo íntimo, esta vez no quiero que nada lo arruine. Esta vez solo quiero sentir. Engin, por su parte, fue claro con su familia, no busquen grandes fiestas ni anuncios. Si están conmigo ese día, eso es todo lo que necesito. Se dice que la ceremonia se realizará al atardecer, con vistas al mar Egeo y con una lista reducida a no más de 30 personas. Los invitados recibirán una carta escrita a mano por la pareja, donde explican el porqué de su decisión y cómo sueñan ese momento. Una de esas cartas, filtrada por un familiar, decía, el amor no necesita escenarios. Solo necesita verdad. Una de las grandes sorpresas es que Tuba planea entrar caminando al ritmo de una canción que Engin escribió para ella. No habrá orquesta ni DJ, sino una melodía suave que Engin grabó en secreto y que dice, si cierro los ojos y te veo, no necesito más luz en mi vida. Los preparativos incluyen detalles cargados de significado. Por ejemplo, las flores que decorarán el lugar serán las favoritas de la madre de Tuba, que falleció hace algunos años. Ella siempre quiso verme feliz, y este es mi homenaje, habría dicho Tuba entre lágrimas. Además, cada asiento tendrá una piedra con una palabra escrita, elegida por la pareja, paz, confianza, renacer, futuro. Y lo que más ha conmovido a sus seguidores. Los votos serán escritos por separado y leídos por sorpresa durante la ceremonia. Tuba no sabe lo que escribiré, pero sabrá que viene de lo más profundo de mí, dijo Engin a un amigo. Lo más inesperado llegó cuando una de las madrinas reveló que las hijas de Tuba, fruto de su anterior relación, serán las encargadas de llevar los anillos. Ellas han sido mi mayor fuente de fuerza, y verlas caminar hacia nosotros con ese símbolo de unión será el momento más importante de mi vida, habría confesado la actriz durante una conversación privada. La idea emocionó tanto a Engin que él mismo escribió una breve dedicatoria que irá junto a los anillos. Ustedes dos nos enseñaron que el amor verdadero también puede empezar con la familia. Aunque la pareja ha hecho todo lo posible por mantener la privacidad, varios detalles han comenzado a filtrarse y, lejos de molestarlos, les han provocado una sonrisa. Cuando algo es real, no necesitas esconderlo, solo protegerlo, habría dicho Engin al ser consultado por un periodista que los encontró por casualidad en un pequeño mercado artesanal de la zona, comprando detalles para la decoración de la ceremonia. Entre los preparativos, también se supo que ambos decidieron escribir una carta para sus versiones del pasado. Una especie de ritual privado que leerán la noche anterior a la boda. En esas cartas, se perdonarán por errores cometidos, por miedos que los alejaron, y se agradecerán por haber vuelto a encontrarse en el momento justo. Escribirle a mi yo de hace 10 años fue más duro de lo que imaginé. Pero también fue liberador, confesó Tuba. Engin, por su parte, expresó,
A veces uno tiene que pasar por la tormenta para valorar de verdad el sol. La ceremonia no tendrá maestro de ceremonias ni protocolo tradicional. Han pedido a sus invitados que no usen celulares, que se vistan de blanco o tonos tierra, y que al llegar escriban un deseo en un papelito que será quemado al final del evento como símbolo de renacimiento. No quiero recuerdos digitales. Quiero que vivamos el momento, que lo respiremos, que lo guardemos en el corazón, dijo Tuba, quien está supervisando personalmente cada detalle. Y en medio de tanta emoción, una declaración de Engin estremeció a quienes la escucharon. Yo creía que sabía lo que era amar. Pero cuando vi a Tuba caminar hacia mí después de tantos años, supe que todo lo anterior eran borradores. Ella es mi historia real. Incluso sus colegas del mundo artístico han comenzado a reaccionar, enviando mensajes de cariño y admiración. Una actriz muy cercana a ambos escribió en sus redes: cuando dos almas están destinadas, el universo encuentra la forma. Lo de ellos es poesía hecha carne. Y aunque no se han confirmado más detalles, algunos rumores indican que la pareja estaría pensando en grabar un pequeño documental íntimo sobre esta etapa de sus vidas. No con fines comerciales, sino como testimonio privado para ellos y sus seres queridos. Quizás algún día, cuando seamos viejitos, veamos esto juntos y recordemos cuánto nos costó llegar y cuánto valió la pena, habría dicho Engin en tono de broma, mientras acariciaba la mano de Tuba durante una cena en la terraza de su casa. Uno de los momentos más esperados será, sin duda, la lectura de los votos. Aunque cada uno lo escribirá por separado, ambos acordaron que no los ensayarán ni los mostrarán antes del evento. Quieren que la emoción sea genuina, cruda y sin filtros. No sé si podré leer sin llorar, pero al menos intentaré hablar desde el alma, dijo Tuba entre risas nerviosas. Finalmente, la pareja ha pedido a sus invitados que, en vez de regalos materiales, planten un árbol en cualquier lugar del mundo y que les envíen una foto como símbolo de crecimiento y amor compartido. Lo que queremos no cabe en una caja. Queremos raíces, queremos vida, queremos futuro, escribió la pareja en una de las cartas que recibieron sus más cercanos. Así, sin grandes focos ni alfombras rojas, Tuba y Engin están construyendo su propio cuento de amor. Uno que no necesita aprobación mediática, porque está hecho de miradas sinceras, silencios compartidos y decisiones tomadas desde el corazón. ¿Y tú, qué opinas de esta boda tan especial? ¿No crees que el amor verdadero siempre encuentra su camino? No olvides dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y darle like si te emocionó esta historia tanto como a nosotros. Nos vemos en el próximo video. ¿Y ustedes, qué opinan de esta decisión tan emotiva y diferente? ¿Les gustaría asistir a una boda así de íntima y simbólica? Cuéntenos en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like si les ha emocionado esta historia. Nos vemos en el próximo video con más noticias que tocan el corazón.